Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. Reflexión del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy, jueves 24 de marzo del 2022, con el Padre Eudis Medina. Vamos a degustar de esta palabra, vamos a abrir nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón para estar atento a lo que Dios nos quiere decir en el día de hoy. El Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar comienza diciéndonos que Jesús expulsó a un demonio. Fíjense cómo comienza el Evangelio demostrándonos el poderío de Dios y la inferioridad del pecado. Pero todo está en el cual nosotros le damos mayor importancia, o a quién le damos nosotros mayor importancia en nuestra vida. Si en nuestras vidas nosotros le damos mayor importancia a Dios, Dios nos va a ayudar a expulsar los demonios de nuestra vida. Pero si en nuestra vida nosotros le damos más importancia al demonio, entonces esos demonios que nosotros tenemos se van a fortalecer. Y cuando digo que nosotros tenemos, sí, porque muchas veces nosotros adoramos a los demonios, adoramos al demonio. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, cuando nosotros preferimos ver la tele que ir a la Santa Misa, estamos adorando al demonio porque estamos colocando por encima de Dios una cosa material. Cuando nosotros preferimos dormir que hacer el esfuerzo y levantarnos para hacer la oración muy de mañana, como Jesús nos enseña, porque decía la palabra de Dios que Él se levantaba muy de mañana para orar.
¿Cuántas veces nos cuesta? ¿Cuántas veces nos cuesta hacer la oración? ¿Cuántas veces nos cuesta sacar tiempo para Dios? Entonces eso significa que no le estamos dando la prioridad a Dios. Le estamos dando la prioridad a los demonios de este mundo. El demonio del consumismo, el demonio del materialismo, el demonio de la pérdida de tiempo, el demonio de la falta de fe. Entonces, cuando nosotros le damos prioridad a estos demonios, les estamos fortaleciendo. Pero fíjense cómo comienza el Evangelio de San Lucas, ¿no? Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Un demonio que era mudo. Esos demonios que nosotros muchas veces fortalecemos en nuestras vidas son mudos. Claro que sí. El demonio de la pérdida de tiempo, él no dice nada, pero nos hace perder el tiempo. El demonio de la falta de oración, él no dice nada, pero hace que nosotros caigamos en una tibieza espiritual, en una pereza espiritual. El demonio de no tengo tiempo para ir a la misa, no dice nada, pero hace que perdamos el tiempo en vanidad de vanidades y no lo aprovechemos en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Entonces, fíjense, dice, Jesús expulsó a un demonio. Ahora, para que Jesús pueda expulsar los demonios de nuestra vida, nosotros debemos darle prioridad a Dios. No podemos pedirle a Jesús que expulse los demonios de nuestra vida y nosotros seguir dándole prioridad a las cosas del mundo. Por eso el Evangelio que acabamos de escuchar termina diciendo, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. ¿Y qué significa esto? Que debemos estar del lado de Dios. Y ya lo vamos a explicar de una manera muy sencilla que lo podamos comprender. Dice que la gente decía que Jesús expulsaba a los demonios con el poder de Satanás. No, señores. Con el poder del diablo no se expulsan los demonios que muchas veces nosotros fortalecemos. Se expulsan con el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? La oración. ¿Cuál es el poder de Dios? La Eucaristía. ¿Cuál es el poder de Dios? Que Él tiene prioridad en nuestra vida. Entonces, la pregunta inicial para esta reflexión es: ¿a quién estamos nosotros fortaleciendo? ¿La presencia de Dios en nuestras vidas o la presencia del demonio en nuestras vidas? Que aunque no queramos, muchas veces la estamos fortaleciendo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, le estamos dando cabida al demonio. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, estamos alejando de nuestras vidas el demonio. Y él no va a poder, porque por encima de él está Dios. Dios puede, Dios manda, Dios tiene poder por encima del demonio. Lo expulsa. Pero para que lo expulse, usted y yo debemos darle prioridad a Dios. Escúchenme bien, darle prioridad a Dios. Y la pregunta es, ¿le estamos dando prioridad a Dios? ¿Le estamos dando prioridad al Señor? Por eso dice el Señor, todo reino dividido va a la ruina y se derrumba. Todo reino dividido. Y un cristiano no puede estar dividido. No puede estar sirviendo a Dios y sirviendo a los demonios. No, Señor. Porque si no se derrumba. Usted o le sirve a Dios o le sirve al demonio, usted lo decide. Pero cuando nosotros decidimos servirle a Dios, es cuando el demonio más nos va a atacar. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Él. Hay gente, les voy a poner un ejemplo tan sencillo como este. Hay personas que dicen, ¿para qué se van a casar? Tienen 30 años viviendo así, sin casarse. No se casen porque cuando hay gente que se casa, se divorcian de una vez. Claro. ¿Cuál es la lógica? Que la gente le está diciendo en nombre del demonio, no te cases, ¿sí? ¿Por qué? Porque el demonio los tiene atados. El demonio no va a atacar a unos que viven amancebados, no los va a atacar. El demonio no va a atacar a aquellos que viven en el pecado, no los va a atacar porque ya los tiene, son suyos. El demonio, ¿a quién va a atacar? A los que no son de él. Por eso cuando usted se casa, el demonio te va a atacar más. ¿Por qué? Porque quiere volver a tenerte. Y lo logra cuando tú te divorcias. Y lo logra cuando tú dejas que el demonio entre en tu vida. Y lo logra cuando tú dejas que el demonio entre en tu casa, entre en tu hogar, entre en tu familia, entre en tu vida. Por eso es que el demonio lucha constantemente para que aquellos que siguen a Cristo se alejen de Él.
El demonio no va a seguir a aquellas personas que viven en el pecado, que viven en la miseria. No, el demonio no lo va a seguir, porque el demonio tiene una lógica y es: ya esos son míos, dirá el demonio, ya los tengo, ¿para qué más? Ya con los pecados que tienen es suficiente para que se condenen. Yo tengo que ir a buscar a aquellos que viven lejos de mí, dice el demonio. Y por eso va a buscar a los que se casan, por eso va a buscar a los hombres y mujeres de oración, por eso va en busca de los que van a la Eucaristía, por eso van en busca de los que quieren tratar de mostrar con su vida el seguimiento de Cristo. Y por eso cada día seremos más tentados por el demonio. Por eso cada día el demonio nos va a colocar las tentaciones más grandes y más fuertes, en las que él sabe que nosotros vamos a caer. Por eso el demonio siempre va a utilizar esa táctica. El demonio nos conoce. Así como nos conoce Dios, el demonio también nos conoce. El demonio sabe cuáles son nuestras debilidades. Con Dios lo que hacemos nosotros es luchar contra esas debilidades. Pero cuando le damos cabida al demonio, lo que hacemos es fortalecer esas debilidades, esas faltas de oración, esa falta de Eucaristía, esa falta de compromiso con el Señor, esa falta de seguimiento a Cristo. Por eso, queridos hermanos, hoy el Evangelio de Lucas que hemos escuchado, debemos permitirle nosotros a Dios que expulse esos demonios de nuestra vida. Fíjense que dice el Señor, ¿no? Todo reino dividido va a la ruina y se derrumba casa por casa. Todo reino dividido. Por eso, querido cristiano que me estás escuchando, te hago la pregunta: ¿tú también estás dividido? ¿Tú le sirves a Dios y también le sirves al demonio? Es una interrogante a la cual tú le debes dar respuesta. Y es cada uno de nosotros, personalmente. No te preocupes lo que piensan los demás, no te preocupes lo que digan los demás, porque ¿saben qué? Eso no tiene valor. Lo que importa es lo que piensa Dios de ti. Y cuando nosotros somos católicos, debemos pensar siempre que servimos a Dios. Le servimos al Señor. No le servimos al demonio, le servimos al Señor, al Dios vivo y verdadero. Y vamos a tener muchas más tentaciones, sí. Vamos a tener muchas más maneras de caer en pecado, sí. Pero tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios capaz de expulsar esos demonios de nuestra vida. Pero amémoslo de corazón, sigámoslo de corazón y démosle prioridad en nuestras vidas a Dios. Démosle prioridad al Señor, démosle prioridad al Dios vivo y verdadero, porque cuando usted no le da prioridad a Dios, en el momento en que usted necesite de ese Dios, entonces puede que ya no esté, puede que Dios ya no esté. Aunque Dios es un Dios que no se deja ganar en bondad, es un Dios que no se deja ganar en misericordia. Pero que no esperemos, queridos hermanos, el último momento de nuestras vidas, entonces para así reconocer que necesitamos de Dios. No, debemos tener una lucha constante. Debemos tener una lucha sincera de ser buenos y mejores cristianos cada día. Fíjense que dice la palabra, ¿no? Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Cuando usted bien armado, usted bien fuerte en la oración, en la Eucaristía, cuando usted es una persona bien fuerte en la búsqueda constante de Dios, cuando usted, como dice Pablo, se reviste con las armaduras de Cristo, con la coraza del Señor, tu reino, tu palacio, y tus bienes están seguros. Tu palacio, ¿qué es? Tu vida. Tu vida está segura cuando usted está postrado siempre delante de Dios. Pero cuando uno se postra a los dioses de este mundo, entonces viene el demonio, dice: si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. Cuando nosotros le damos prioridad al demonio, estamos haciendo que ese enemigo sea más fuerte que nosotros y que él haga con nuestra vida lo que a él le plazca. ¿Por qué no dejamos que Dios haga con nuestra vida lo que Dios quiera? ¿Por qué preferimos que sea el demonio el que haga con nuestra vida lo que a él le plazca? Qué tristeza cuando muchos cristianos nos apartamos del amor, de la bondad y de la misericordia del Señor, siguiendo simplemente placeres e intereses humanos. No, queridos hijos, ustedes y yo debemos ser constantes, debemos ser perseverantes. Ustedes y yo, queridos hijos, debemos perseverar en la oración. No le des cabida al demonio.
No le des cabida a la pereza, no le des cabida a la falta de oración. No deje que la falta de oración, que la pereza, que la falta de la Eucaristía entre en tu vida. No dejes que esos demonios mudos, porque son mudos, no hablan, pero te controlan totalmente. No dejen que agarren fuerza en tu vida. Expúlsalos con el poder de Dios. Y ese poder de Dios es a través de la oración, a través de la perseverancia, a través de la Eucaristía, a través del encuentro con el Señor, a través de las obras de caridad. Así se expulsa al demonio y así te fortaleces en Dios. Así te conviertes en una persona cristiana fuerte, capaz de guardar sabiamente sus bienes, sus intereses. ¿Cuáles son los intereses de nosotros los cristianos? El reino de Dios, el reino eterno por el cual debemos luchar constantemente. Por eso, queridos hijos, hoy les invito para que nos adentremos a la oración, para que le demos permiso y cabida a Dios para que expulse de nuestra vida esos demonios mudos que nos controlan. El que no está conmigo, dice el Señor, está contra mí. El que no está conmigo, está contra mí. Debemos estar siempre del lado de Dios. Y estar del lado de Dios implica varias cosas. La primera, escuchar a Dios. Si tú no escuchas a Dios, si tú no abres tu mente, tu oído y tu corazón para que esa palabra de Dios entre en ti, haga morada en ti, entonces estás contra Dios. Porque tú no puedes decir de esos cristianos que dicen, es que yo soy cristiano, pero no voy a la misa. No, porque eres un pobre cristiano. Un cristiano que no comprenda que Jesucristo está vivo, presente, real en la Eucaristía, es un pobre cristiano. Cristo siempre se hace presente y debemos, ustedes y yo, dejar que Cristo haga presencia en cada una de nuestras vidas. Fíjense que dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí. Cuando nosotros no hacemos oración, ¿estamos en contra de quién? En contra de Dios. Pero cuando nosotros hacemos oración, ¿estamos a favor de quién? A favor de Dios. Cuando nosotros le damos cabida a la palabra de Dios en nuestra vida, ¿estamos a favor de quién? A favor de Dios. Estamos recogiendo con el Señor, estamos sembrando con Dios, estamos fortalecidos en Dios. Pero cuando usted se desanima, cuando usted escucha una parte del evangelio y ya se aburrió y ya lo apagó y ya lo quitó porque le parece aburrido, porque le parece monótono, usted no le está dando cabida a Dios, le está dando cabida al demonio. Prefieres escuchar un reggaetón que muchas veces lo que tiene son porquerías, palabras, podredumbres, como los reggaetones que salen hoy en día. No todos, pero la gran mayoría, que lo único que hace es transmitir cosas profanas, cosas que conducen al mal. Cuando la gente prefiere escuchar ese tipo de cosas porque simplemente hace que sus emociones salten y no escucha la palabra de Dios y no deja que Dios entre en su vida, entonces simplemente lo que está haciendo es fortaleciendo al demonio. Está en contra de Dios, está recogiendo pero con el demonio, está fortaleciendo pero al demonio, está a favor pero del demonio, no de Dios. Cuando nosotros queremos estar de Dios y cuando nosotros estamos del lado de Dios, nosotros tenemos tiempo para la oración, tenemos tiempo para la Eucaristía, tenemos tiempo para la escucha de la palabra de Dios. Y esa es la verdadera caridad. Esa es la verdadera caridad, la que hace que nosotros de verdad dispongamos de nuestro tiempo útil para Dios, no del que nos sobra, porque usted a Dios no le puede darle el tiempo que le sobra. Usted a Dios tiene que darle tiempo útil de tu vida, el tiempo que vale, el tiempo que de verdad merece el Señor, y debe dárselo con el corazón. Eso significa estar con el Señor, eso significa recoger con el Señor. En cambio, el que sigue los dioses de este mundo, el que sigue los evangelios pero del mundo, porque esos reggaetones que hoy en día salen, que conducen a la gente al suicidio, que conducen a la gente a las grandes cosas de este mundo, son evangelios de este mundo. Y cuando nosotros rechazamos el evangelio de Dios, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos desparramando simplemente, lo estamos tirando al suelo. No importa, eso no vale, eso no tiene valor. Preferimos darle valor a las cosas del mundo que darle valor a las cosas de Dios. Por eso, queridos hermanos, te invito para que hagamos un examen de nuestra conciencia y nos preguntemos qué lugar tiene Dios realmente en nuestra vida. ¿Es prioridad Dios en nuestra vida? ¿Dios de verdad tiene el lugar que se merece en mi vida? ¿Le he dedicado el tiempo necesario y justo al Señor? Cada uno debe darle una respuesta lógica a esta interrogante y hacer un examen de conciencia que implica
de verdad acercarse a Dios, pedirle perdón al Señor y comenzar a fortalecer la vida espiritual, la vida de oración, la vida de la Eucaristía, la vida del encuentro con el Señor. Por eso, vamos a pedirle a Dios Todopoderoso en este día jueves sacerdotal, jueves eucarístico, que su presencia siempre esté en nuestras vidas, que nos bendiga y que nos haga cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, les ha hablado el Padre Eudis Medina. Te invito a suscribirte en mi canal si es primera vez que escuchas la reflexión del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. También invitarte que estamos organizando para realizar una jornada en favor de los niños pobres de mi parroquia de Santa Lucía, Barinas, Venezuela. Mucha gente nos han hecho sus donaciones. Dios les bendiga, Dios les multiplique el 100 por 1. Esta actividad está programada para hacerse en el mes de mayo. A finales del mes de mayo la estamos organizando con tiempo. Si alguna persona desea dar su aporte, dar su colaboración, alguna persona desea enviar alguna caja con ropa, zapatos, juguetes, puede ponerse en contacto conmigo. En la descripción del video encontrarás mi número de WhatsApp para que te pongas en contacto conmigo y nos ponemos de acuerdo. Dios te bendiga, Dios te multiplique el 100 por 1 de lo que das con generosidad. Nos preparamos para recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y les acompañe para siempre. Amén. Propósito para este día: fortalezcamos la oración. Que seamos hombres y mujeres de oración diaria, hombres y mujeres de oración constante. Ese es el propósito para este día. Por eso te invito a colocarlos en los comentarios. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz y maravilloso día en el Señor.